camins i paratges, dins la muntanya mateixa, ofereixen... ¿Crees en criaturas fantásticas? Me refiero a duendes, hadas, sirenas, unicornios, camarones o, en este caso, fantasmas. Lo más probable es que tengas algún tipo de anécdota, ya sea de ti o de algún conocido random de internet que asegura haber visto algo como esto con evidencias bastante sólidas sobre lo ocurrido. ¿Qué saben de los gnomos o duendes? ¿Son de verdad? Una vez me cogí a un... Independientemente de si crees o no en criaturas fantásticas, lo más probable es que hace años eras mucho menos escéptico con respecto a la existencia de estos seres. Mucho más en la época de internet donde todo estaba plagado de videos sobre avistamientos reales captados en cámara a unos poderosos 144 píxeles. Pero, ¿qué opinas si te digo que existían videos incluso más antiguos que esos? Que existía un pionero del terror que tuvo tanto impacto en el lugar donde se transmitió que llegó a recibir múltiples quejas de familias con hijos traumados, adultos afectados y lamentablemente una vida perdida a causa del estrés postraumático que le dejó a uno de los desafortunados niños que estaban viendo en el momento que se presentó el programa. Esa transmisión sería Ghostwatch. Ghostwatch fue un programa televisivo transmitido la noche de Halloween de 1992, que fue presentado por la BBC en uno de los lugares más aterradores del mundo, el Reino Unido. Este se presentaba como una especie de documental manejado por 4 reconocidos presentadores y un equipo de cámaras que debían seguir la historia de una familia conformada por una madre y sus 2 hijas que estaban siendo atormentadas por una entidad paranormal apodada Pipes, o sea, tuberías en inglés. Se le puso este apodo debido a que uno de los eventos paranormales más recurrentes dentro de la casa eran ruidos extraños similares a tuberías de agua o directamente provenientes de las mismas. What sort of a noise was it? Well, I didn't know what to say. They were that terrified, so I said it was pipes. It's central heat. Si todo esto que les acabo de contar se les hace familiar, es porque Ghostwatch está inspirado en el incidente Poltergeist de Enfield, un caso de 1977 de una familia en Londres que estaba siendo atormentada por un fantasma. Caso al cual también serviría de inspiración para la película El Conjuro 2. Y si estoy hablando de inspiraciones, lo más probable es que ustedes mismos ya hayan podido deducir que todo el documental y la historia de Ghostwatch es falsa. Y no es más que una puesta en escena de un proyecto escrito por Stephen Volk y dirigido por Leslie Manning, que buscaba hacer un proyecto lo más realista, elaborado y creíble posible. Muy a pesar de que el hecho de que fuera un proyecto de ficción no haya sido secreto para nadie, ya que en promociones, transmisiones previas a Ghostwatch y revistas televisivas donde se anunciaba el documental, se solía dejar muy en claro que todo era solo una puesta en escena. De hecho, el único lugar donde no se anunció Ghostwatch como un proyecto de ficción fue en el propio proyecto. Más que nada para mantener la inmersión, supongo. Aunque ya veremos más tarde que eso les causó varios problemas. El realismo que caracterizaba a Ghostwatch se debía a varios factores. Principalmente el hecho de que en esos tiempos la línea que dividía la realidad de la ficción era muy clara. Los programas de ficción se vendían enteramente como tal y no pretendían que la gente creyera lo que estaba viendo. Solo buscaban ser entretenimiento común y corriente para que la gente se divirtiera un poco. En cambio, cosas como documentales, reportajes o noticias eran lo que la gente consideraba realidad. Información seria y sin mentiras sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Así que imaginarás que un proyecto que presentaba una historia de ficción en un formato como este era algo demasiado novedoso para la época, y que llegó a jugar bastante con la percepción de varias familias del Reino Unido. Otros factores que también ayudaban incluso más a la inmersión es que, a pesar de que el programa estaba editado y tenía secuencias pregrabadas, todo se presentaba como un programa en directo, con todo y una línea telefónica donde podías llamar para contar tus historias paranormales. Más encima, presentado en el canal de BBC One. Canal el cual, aunque sí tiene secciones de entretenimiento, lo más común es que este canal sea usado para ver noticias locales, al ser un canal de televisión pública. Y haciendo un pequeño paréntesis que en realidad no es tan pequeño la verdad, pero da igual, es mi video, yo hago lo que quiero. Voy a mencionar que no explicaré la historia de lo que ocurre dentro de la propia transmisión, más allá de lo necesario, principalmente por 3 razones. La primera es que en caso de que quieran ver la transmisión por ustedes mismos, quiero que la vean con el sentido de novedad e intriga que la mayoría de personas sintió la primera vez que se transmitió Ghostwatch. De hecho, si ustedes tienen ganas de verla, se puede encontrar en YouTube por partes, o si desean verla toda de corrido, en la descripción está el link de la página que guarda la transmisión completa. La segunda razón es que quiero ahondar principalmente en las repercusiones que tuvo la transmisión en sí, y para ello realmente solo necesito tocar lo que ocurre a mitades y al final de la transmisión.
Y la tercera es que, siendo realistas, Ghostwatch y su historia ya fue tratado muchas veces en otros canales. No hay nada que yo pueda decir que no se haya hecho ya. En fin, continuando con Ghostwatch. De principio a fin dentro de la transmisión, Pipes se va haciendo más presente y más hostil, haciendo ruidos alrededor de la casa, moviendo muebles e incluso apareciendo de vez en cuando en medio de la transmisión como una silueta oscura o mostrándose como un macabro rostro ensangrentado en medio de una multitud de gente. Para este punto dentro de la transmisión ya se habían recibido un par de llamadas telefónicas, contactando al programa hablando de supuestos eventos paranormales. Claramente todas estas llamadas eran pregrabadas, pero lo que las hacía interesantes es que estaban hechas por actores contratados que tenían la tarea de dar más inmersión al programa. Algunos mencionando que habían visto a Pipes en ciertas partes de la transmisión, otros dando advertencias de que no deberían continuar con el programa, ya que en un punto se deja la implicación de que la transmisión es una herramienta de Pipes para extenderse a lo largo del Reino Unido. Implicación la cual se ve potenciada por otras llamadas, las cuales mencionan que desde el inicio de la transmisión empezaron a ocurrir eventos paranormales dentro de las casas de los televidentes, como luces parpadeando o sonidos extraños. Okay, Mike, thanks. Talk to people. Hello. Hello? Yes. Hello, am I on? Yes, you're on BBC One's Ghost Watch. Now, what do you want to tell me about? We've got this big glass table. My husband just rested one finger on it and it exploded. Glass everywhere. His face and hands were cut. There's blood on the wallpaper. The ambulance has just gone. Y la llamada que a mí más interesante se me hace es una en la que se explica la posible historia de Pipes. A finales del siglo XIX había una cuidadora de niños llamada Madre Seddon, la cual solía ahogar a los niños que tenía bajo su cuidado. Después de 1960, un abusador de menores con problemas mentales llamado Raymond Tunstall, el cual vivía en la casa de la familia, proclamaba que había sido poseído por el fantasma de la Madre Seddon. Posterior a esto decidiría quitarse la vida bajo las escaleras de su casa. Después de una semana de haber hecho esto, los gatos que tenía, al no tener nada que comer, decidieron comerse la cara del cuerpo muerto de Raymond. Después de esta linda historia contada en la llamada, empiezan a ocurrir los eventos principales de la historia hasta su abrupto final, empezando con que las acciones de Pipes se volvieron más violentas hacia la familia, al momento en el que una de las niñas de la familia llamada Susan es encontrada en estado de coma con arañazos tanto en su cara como en sus brazos. Tiempo después, Pipes se hace presente en el reflejo de uno de los espejos de la casa, el cual le termina cayendo en la parte de atrás de la cabeza a uno de los camarógrafos, haciendo que el equipo tenga que evacuarla rápidamente. De vuelta en el estudio, las cosas empiezan a salir de control, cuando se enteran por la cantidad de llamadas recibidas que Pipes está usando a los televidentes como influencia para esparcirse y causar un caos violento alrededor del Reino Unido. Doctor, what's wrong? What's the matter? It's in the machine. What? Well, look at the picture. Where? This picture we're seeing now isn't live. This is some earlier footage from earlier in the evening. This is just a cover. It's a dupe. But This what? isn't happening now. But what is? Mientras que dentro de la casa, Susan resulta desapareciendo, a lo que Sarah, una de las presentadoras que acompañó a la familia durante la transmisión, y Chris, un camarógrafo del equipo, deciden entrar a la oscura casa con una cámara térmica para tratar de encontrar a Susan. Después de un rato de buscarla dentro de la casa, escuchan ruidos extraños como maullidos de gatos y gritos de Susan provenientes de la parte de abajo de la escalera de la casa, mismo lugar donde Raymond había muerto hace años. Después de escuchar esto, Sarah se dirige al interior de la escalera, donde la puerta detrás de ella se cierra abruptamente, dejándola encerrada junto a Susan y Pipes. You've got to push it from the inside. Come on. Get off me! Susie. Take it. No one's going to hurt you. You're safe. Sarah? Sarah? En el estudio empiezan a ocurrir cosas aún más raras. Las luces empiezan a fallar y reventar en chispas y vidrios. Fuertes bocanadas de aire empiezan a correr por todas partes y los trabajadores del estudio deciden retirarse en pánico, dejando únicamente al presentador principal, el cual después de un rato de que el estudio termina en completa oscuridad, Pipes toma control de su cuerpo. Like a teddy bear. Y así finalizando abruptamente la transmisión.
Con este final y los sucesos que ocurrieron entenderán por qué esto hizo tanto revuelo en su época. Era la primera vez que las familias del Reino Unido experimentaban algo como esto, en una época donde proyectos de terror así elaborados no ocurrirían hasta años después. Para que se hagan una idea de lo adelantado a su tiempo que estaba esto, el único medio en el que he visto que se ha generado este tipo de impacto con algo similar es en el proyecto de La Bruja de Blair. Aun siendo una película, había gente que creía que La Bruja de Blair era un suceso real. De paso, también se considera una de las pioneras del cine de cámara en mano, aun considerando que salió 8 años después de Ghostwatch. Pero bueno, dejando de tirarle tantas flores. Después del pánico al Reino Unido al ver a presentadores reconocidos y equipos de cámara ser atacados y poseídos por fantasmas, claramente la histeria dominó en los hogares de la gente, haciendo llamada tras llamada al número presentado en el programa para obtener información de qué era lo que estaba ocurriendo. Y probablemente te estás preguntando si ese número realmente funciona. Y en realidad sí lo hace, o al menos se suponía que debía hacerlo. Lo que pasó es que si llamabas a ese número te respondía un mensaje pregrabado explicando que Ghostwatch solo era un programa de ficción y entretenimiento. Pero considerando que 11 millones de personas estaban viendo el programa simultáneamente, se recibió llamada tras llamada tras llamada tras llamada tras llamada tras llamadas hasta que ocurrió lo inevitable. Con más de 30.000 llamadas al programa, la línea se colapsó y dejaba a la mayoría de personas en espera como si realmente el programa estuviera recibiendo llamadas reales en espera a su turno para ser escuchadas. Lo cual agregó de forma no intencional una capa más de realismo al programa y una capa más de histeria a la mente de millones de personas. Una vez que finalizó la transmisión, había montones de familias confundidas y asustadas sin saber si realmente estaban en peligro de que algo les pasara. Después de que se confirmara al público que todo estaba bien, que los presentadores estaban a salvo y se volviera a reiterar que Ghostwatch era un proyecto de ficción, la confusión y miedo se tornó en rabia hacia el programa, al punto en el que al siguiente día miles de periódicos llamaban al programa un engaño enfermo, principalmente por las escenas gráficas de heridas y abuso infantil, la apariencia de Pipes como un hombre anciano ensangrentado y también una escena del programa donde uno de los vecinos explicaba que había ocurrido un violento asesinato de una perra embarazada cerca de la casa. Todo esto enfureció a los padres del Reino Unido que estaban viendo el programa con sus hijos, causando que a la BBC le cayera varios reportes y quejas, entre los que más destacaban una mujer embarazada que aseguraba que el impacto y el terror que le causó el programa la había enviado a labor de parto. Y otro reporte bastante trágico fue uno en el que una mujer casada pedía una compensación, ya que su esposo, mientras veía el programa, entre el pánico y el terror, se le aflojó el fundillo y ensució sus pantalones. Me encantaría decir que eso es mentira, pero en realidad sí pasó. Después de todos estos reportes, el programa fue baneado durante 10 años, prohibiendo su emisión en la BBC. Si la historia finalizara aquí, Ghostwatch quedaría solo como un programa que hizo historia, siendo un ejemplo tanto de ingenuidad colectiva como de negligencia del medio, dejando varias familias con traumas por lo sucedido. Pero lamentablemente 5 días después de la emisión ocurriría lo que llevó a Ghostwatch a convertirse en un programa aún más infame y trágico de lo que ya era. Este chico es Martin Denham, un chico de 18 años que sufría dificultades de aprendizaje y tenía la edad mental de un chico de 13 años. Martin, como te imaginarás, era una de las personas que estaba viendo el programa en el momento que se transmitió. La diferencia con los demás televidentes es que Martin, según el testimonio de sus padres, estaba hipnotizado y obsesionado con el programa, ya que en su hogar había problemas con las tuberías de calefacción de la casa, lo que causaba que al igual que en Ghostwatch, la casa de Martin tuviera sonidos provenientes de las mismas, lo cual él asociaba con que en su casa estaba el fantasma de Pipes rondando, lo que claramente le causaba terror y paranoia inmanejable, que fue volviéndose mayor al pasar los días, hasta que llegó el trágico momento en que Martin tomaría la decisión de tomar su propia vida, dejándoles a su familia una nota que decía: si hay fantasmas, yo estaré con ustedes siempre como un fantasma. Después de este horrible suceso, la madre y padrastro de Martin terminaron culpando a la BBC por lo ocurrido. Y a pesar de que estas quejas fueron ignoradas inicialmente, después de unos ajustes legales por parte de la comisión encargada, se terminó acusando a la BBC de que tenía el deber de hacer más que simplemente insinuar el engaño que estaba practicando con la audiencia. En Ghostwatch hubo un intento deliberado de cultivar una sensación de amenaza. Aparte de eso, también se acusó a la BBC de haber presentado el programa muy pronto después de las 9, que era cuando finalizaba el horario para todo público, y ya no era recomendable que menores de edad estuvieran viendo. Y por último,
y una de las acusaciones que, al menos desde mi perspectiva, demuestran más la negligencia del canal o la inconsciencia que tuvieron al realizar Ghostwatch, es que algunos de los presentadores que habían asignado por el programa eran directamente presentadores de programas y secciones infantiles, lo cual confundió a varios padres, haciendo pensar que probablemente era una programación apta para que sus hijos la vieran. Confusión la cual claramente les causó demasiados problemas y algunos traumas a unos cuantos niños. Hasta este punto en el video he hablado de la BBC y los creadores de Ghostwatch como los principales causantes de toda la avalancha de terror que ocurrió ese año en el Reino Unido. Pero en realidad siento que los propios televidentes tuvieron gran parte de la culpa también. O bueno, en general la gente, la verdad. Para una cadena de televisión es fácil manejar qué es lo que presentan, pero difícil manejar qué es lo que sus consumidores desean ver y lo que no desean ver. Esa parte depende enteramente de ellos. Ya que, siendo realistas, si hubiera una cantidad tan exagerada de personas confundidas, asustadas, traumadas y hasta enojadas por lo ocurrido, llega un punto en el que hay que empezar a considerar que eso fue un efecto causado más por ingenuidad y me atrevo a decir ignorancia por parte de la gente, más que por un intento deliberado de una cadena televisiva de asustar a su propio público. Porque, como todos sabemos, la mejor forma de mantener al público entretenido es aterrorizándolos. Por suerte la gente actualmente no se asusta tan fácil. Somos mucho menos ingenuos y crédulos de lo que éramos hace años. O al menos así nos proclamaremos hasta que llegue el día en el que se nos presente ante nosotros algo que no entendamos del todo. Algo nuevo, algo distinto, algo confuso, algo aterrador. Y termina.